Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hace 10 años, Manuel Zelaya fue capturado por las Fuerzas Armadas hondureñas y enviado a Costa Rica precisamente consumando el último golpe de Estado de la región centroamericana. Si bien en ese momento la condena internacional fue vehemente, el mismo país, nuestro país, Costa Rica, planteó la necesidad de un restablecimiento del orden constitucional. Ya han pasado 10 años y la población hondureña también pide cambios, pide que efectivamente ese golpe que ha tenido consecuencias no continúe, ¿verdad?, como algunos analistas han planteado. Para ese análisis, entonces, hoy contamos con la presencia de Alberto Mora, coordinador del Estado de la región. Gracias por la invitación, gusto estar acá. Y también, entonces, vamos a estar analizando el tema con Iván Acuña, politólogo, estudiante del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de esta Casa de Estudios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para empezar, vamos a ver una cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Más que hablar del golpe de Estado del 28 de junio, hablan del momento más álgido del golpe de Estado, planteando que no es algo que se ha terminado. Es decir, que en términos generales hay una continuidad de las fuerzas, de los roles y de lo que ha venido pasando y que no podemos verdaderamente diferenciar entre el 2009 ni entre lo que pasa con las marchas de las antorchas por el saqueo del sistema de seguridad social hondureño en el 2015, el asesinato de Berta Cáceres en el 2016 o las manifestaciones que se abren en el 2017 alrededor del fraude o lo que pasa ahora con los médicos y los profesores. Para entender un poco lo que pasa en el 2009 nos tenemos que ir por lo menos al 80 y al 81 cuando se da una nueva constituyente y se define una nueva constitución. A partir de 90 y Callejas, que toma la forma de 3 programas de ajuste estructural, pero también políticas de corte más bien privatizante y liberalizante de la economía nacional. Tenemos un punto de ruptura o de transición, que es 1998 y el huracán Mitch, el cual viene a destruir completamente el país y le demuestra muy claramente a la ciudadanía y a la sociedad civil que el Estado no está velando por sus intereses y que apela claramente a los intereses de las élites. Todo el proceso de reconstrucción se convierte en un momento para profundizar las reformas neoliberales del país. Cuando se dan las primeras manifestaciones nacionales de lo que sería la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular en contra de las políticas neoliberales que tenía el país y donde aparece por primera vez la discusión sobre una nueva constituyente. En el 2005 Honduras entra a la iniciativa de los países altamente endeudados. Zelaya gana una elección contra de Pepe Lobo. En 2006 empieza su gobierno y lo que lo recibe es una gran crisis energética, al punto que él declara estado de emergencia energético por el monopolio que tenían 3 empresas transnacionales sobre la importación de hidrocarburos. En el mismo 2008, Zelaya hace un aumento del 60% del salario mínimo, lo cual lo abre una disputa claramente con los sectores empresariales y con el capital transnacional y va generando un aislamiento del gobierno. Aparece de nuevo o resuena de nuevo la idea de la constituyente.
o de generar una nueva constituyente, lo cual lleva a Zelaya en el mismo 2009, en mayo, el 23 de mayo, si no me equivoco, a enviar la propuesta o aprobar la propuesta para hacer una encuesta con urnas, que sería para explorar la posibilidad de que en las siguientes elecciones que se iban a llevar en noviembre se pudiera votar a favor o en contra de una nueva constituyente. Esto fue visto y fue presentado de los sectores en contra, que era el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los partidos tradicionales, las cúpulas de los dos partidos tradicionales, el sector empresarial, la embajada estadounidense, etc. Miedos que iban sobre todo vinculados alrededor de la idea de este giro a la izquierda que había tenido Zelaya y de que Zelaya lo que estaba buscando con la constituyente era enquistarse en el poder a partir de aprobar la reelección y así poder seguir en el gobierno, porque en Honduras, según la Constitución, nadie se puede reelegir. Alberto, para un poco seguir contextualizando, ya con la entrevista a Andrés León queda, digamos, como claro el recorrido de lo que sería, digamos, el golpe. Pero ¿cuáles son las características de los sistemas políticos centroamericanos y, ¿verdad?, en general y específicamente el hondureño, que es el que, digamos, al final es el sistema político y esas condiciones las que propician o no este tipo de acciones? En general, lo que podemos reconocer en los países centroamericanos y por supuesto en el caso de Honduras es una enorme debilidad en la institucionalidad democrática y específicamente en la institucionalidad vinculada al sistema de administración de justicia y como parte de la institucionalidad democrática también en los partidos políticos. Los partidos políticos en Centroamérica, sobre todo pues en el caso de Guatemala, son estructuras que se arman y se desarman en la época electoral y por lo tanto reducen sus actividades en periodo no electoral básicamente a las actividades de sus bancadas legislativas, las cuales son afectadas muchas veces por el transfugismo, o sea, el hecho de que diputados electos por un determinado partido político, incluso pocas semanas después de haber asumido sus posiciones, se declaren independientes y abandonen la bancada del partido político que los llevó a esa posición. Entonces, bueno, en esas condiciones las posibilidades de llegar a acuerdos son muy complicadas. Se ven agudizadas esas complicaciones por el hecho de que, por ejemplo, en la mayor parte de los países, incluido en Costa Rica, lo que hemos visto durante las últimas décadas es cada vez un margen más estrecho entre el partido ganador de las elecciones y la segunda fuerza política que obtuvo caudal electoral en las elecciones. Y entonces eso, unido al hecho de que los ejecutivos tienen cada vez bancadas más reducidas dentro del Congreso, pues dificulta mucho la gestión de esos acuerdos políticos. Recordemos que hace 30 años nuestra región estaba dando los primeros pasos hacia la democratización y este es un proceso en construcción en cualquier país del mundo. La democracia se construye o se debilita día con día, no hay un producto acabado en su totalidad, pero en el caso de Centroamérica lo que hemos visto es que el proceso de construcción de institucionalidad democrática no solo no se consolidó, sino que más bien durante los últimos años es posible reconocer un deterioro, una erosión de aquellos ámbitos, incluso el electoral, donde habíamos alcanzado pues mayores logros. El periodista Carlos Dada, digamos, recogió las siguientes declaraciones de don
del entonces presidente Luis Zelaya, ¿verdad?, que ahora es líder opositor del Partido Liberal. Él dice que la gran lección del golpe del 2009 debió haber sido consolidar la institucionalidad. Lejos de eso, la corrupción, el narcotráfico han penetrado en todas las instituciones a niveles que no tienen precedentes, ¿verdad? Y en ese sentido, más bien quería preguntarte, Iván, el golpe de Estado del 2009 pudo haber sido, digamos, un paso irreversible para la estabilidad hondureña. Esto lo digo en el sentido de que es uno de los países más pobres de América, es uno de los países más peligrosos también, ¿verdad?, no solo para la población, sino también para periodistas, activistas, campesinos, líderes indígenas, ¿verdad?, y así las estadísticas lo demuestran. Bueno, no hay que ser tampoco tan pesimista ni condenar tan rápidamente a los países. Sin duda, el golpe de Estado sí se convierte en un punto de inflexión que cambia la situación en el panorama hondureño, que traía, si se quiere, electoralmente una estabilidad. Hay que hablar necesariamente de los partidos políticos, ¿verdad?, que son partidos centenarios y que justamente con el comienzo de la década de los 80 inicia una cierta estabilidad, ¿verdad?, electoral, con las distorsiones que eventualmente pueden tener las democracias, como decía Alberto, las democracias en Centroamérica. Sin duda, el golpe de Estado en el 2009 es una afronta a las élites políticas hondureñas, ¿verdad? La presidencia de Manuel Zelaya, recordar que él fue electo desde el Partido Liberal y, en efecto, como decía la cápsula informativa, empieza a surgir una especie de giro en la política del presidente Zelaya, el cual las élites no aceptaron, ¿verdad? Y bueno, y resolvieron de una manera violenta, agresiva, y que en efecto cambia totalmente el panorama. En ese sentido, habría que ir a ver cada uno de los temas, ¿verdad? Pero sin duda el sistema político tiene una crisis que además se presenta, en este caso particular, se observa en el sistema de partidos, que curiosamente el sistema de partidos en este caso cambia también radicalmente. Claro, podríamos quedar con esa idea del sistema de partidos porque tenemos que ir a una pausa y retomamos cuando volvamos. Estamos acá analizando el tema de 10 años del golpe en Honduras, ya regresamos. Yo me involucré de forma llena en el movimiento electoral y en el movimiento estudiantil, lo que obviamente me puso en la mira de los cuerpos represores del Estado. Un primer momento fue en 2015, cuando me acusaron de dirigir los ataques contra la policía en el marco de las huelgas en contra de la corrupción, que se llamaban Viernes de las Antorchas. Luego, durante una toma de universidad, pues nos detuvieron, salimos gracias a Derechos Humanos, no nos levantaron ninguna acta ni nada, ninguna firma ni nada, pero ya tenían nuestros nombres y tenían nuestras fotografías, los cuerpos represores del Estado. Llega el proceso electoral de 2017, de noviembre de 2017. Yo me involucro en algo que se llamaba, o se llama todavía, los comandos antifraudes. 3 días después de las elecciones, sale un libelo en Facebook, pues comienzan a crear en el imaginario colectivo que yo tenía preparación para la construcción y la ejecución de actos de terrorismo. Eso fue el 2 de diciembre, yo llego al COFADE, que es el Comité de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, de familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras, y le expongo la situación. Ella ya tenía 5 o 6 denuncias que yo había presentado por persecución, y me dicen, bueno, Eduardo, es momento de sacarte del país, papá, ya no puedes estar aquí, sabemos que te va a pasar algo malo. Estuve 8 días en la clandestinidad, en Tegucigalpa, salí de Honduras el 10 de diciembre de 2017, llegué a Costa Rica el 11 porque dormí en Nicaragua el 10. Y bueno, ahí comenzó una nueva historia, un nuevo capítulo de mi vida. En la salida de Tegucigalpa, rumbo a San Pedro Sula, en el marco de una protesta, aparece un camión del ejército sin personal del ejército, ¿verdad? Primer dato curioso. Luego ese camión lo incendian. Yo estoy en ese momento, obviamente, en Costa Rica y en Heredia específicamente. Empiezan a subir fotografías vinculando la información que habían hecho pública días antes y las fotografías del incendio del camión. A los 2 días de esa quema me dan una orden de captura de carácter inmediato. El detalle es que a mí se me vencen los 90 días de estadía en Costa Rica. Pues decido irme hacia Nicaragua a pasar un par de días y volver a ingresar a Costa Rica. En la frontera de Costa Rica, pues me detienen, me dicen que
que tengo una orden de captura internacional emitida por el Estado de Honduras a Interpol, ¿verdad? Me dejan avanzar de una forma muy extraña hacia Nicaragua. En Nicaragua me vuelve a detener el ejército, estuve 5 días en una cárcel llamada El Chipote, luego soy declarado non grato y me expulsan de Nicaragua, me dejan en la frontera con Costa Rica y la única opción que tenía pues era pedir refugio. Llego a Migración Costa Rica, pido refugio, en lo que voy saliendo me dice el oficial de migración: Eduardo, ¿me puede prestar su pasaporte para sellarlo? Obviamente me detuvieron, me dijeron que que estaba bajo una detención administrativa migratoria y que obviamente primero tenía que resolverse el caso del refugio y después se iba a resolver el caso de una deportación o cualquier cosa. Una mañana me llaman, yo salgo y están 2 agentes de Interpol, inmediatamente me pegan a la pared, me esposan y me dicen que quedo en manos del Poder Judicial costarricense a petición de una extradición emitida por el gobierno de Honduras. Entonces, si se resolvía el refugio, yo inmediatamente quedaba en libertad y me suspendían la orden de captura acá en Costa Rica. Por suerte se aprobó el refugio. Es sumamente estresante y es una carga enorme ver lo que está pasando en el país y sentir que vos estás con una relativa calma acá. Las ansias de volver al país pues son enormes. Mi pueblo ha sido muy solidario, me ha acompañado. Nunca hace falta un mensaje de adelante Urbina, tranquilo que todo va a estar bien. Aquí no te olvidamos. Y para muestras un botón, ¿verdad? Yo me tuve que haber graduado de la universidad hace 2 semanas y durante la graduación mis compañeras extendieron una manta que decían que en esa graduación hacía falta yo. Antes de ir a la pausa, Iván estaba, ¿verdad?, explicando el tema también de el sistema de partidos políticos y bueno, a la luz también del testimonio de Eduardo Urbina, ¿verdad?, dirigente político hondureño que actualmente está en Costa Rica. En términos de los partidos políticos, en términos de movimientos sociales y de oposición, ¿verdad?, ¿cómo se ha, digamos, variado el sistema? ¿Se ha logrado crear otra alternativa para Honduras? Sí, bueno, justamente a partir del golpe, aquellos sectores más decepcionados, ¿verdad?, aquella política tradicional, trabajadores, campesinos, estudiantes, encuentran una opción, principalmente en 2 partidos políticos en su momento, que era el Partido Libertad y Refundación, Partido Libre, y el Partido Anticorrupción, que en ese momento, 2015, si no me equivoco, era liderado por Salvador Narrala, quien finalmente va a ser además el candidato presidencial que va a tener que va a hacer alianza con Libre y van a tener la alianza contra la dictadura, era como en su momento se habían denominado, para luchar contra la candidatura y reelección posterior del presidente actual Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. En efecto, sí, cambia el sistema de partidos. El Partido Liberal sigue existiendo, sigue con representación, además, en el Congreso. No obstante, empieza a tener esos tímidos avances de quiebres del bipartidismo. Libre pareciera al día de hoy que sigue siendo una opción fuerte, sigue viendo, digamos, una presencia no solamente en el Congreso, sino una presencia política propiamente en el país y en otros nortes más allá del electoral, lo que significa, digamos, que hay todavía una recomposición del sistema de partidos. Se podría decir, Iván, también que las elecciones del 2009, 2013 y del 2017, en lugar de contribuir a restablecer, digamos, el orden constitucional, ¿verdad?, lo que alguna gente ha planteado es más bien que le han dado legitimidad a la ilegalidad, ¿verdad? Como observador electoral, digamos, ¿qué nos puede contar de la experiencia hondureña, ¿verdad?, más tomando en cuenta las últimas elecciones que han sido tan altamente cuestionadas? Creo que es elemental entender que las constituciones políticas de cualquier país tienen que ser una expresión de la ciudadanía. Y en este caso, la constitución política actual de Honduras pareciera que no expresa esa ciudadanía, ¿verdad? Y me refiero propiamente al hecho de la reelección, que claramente fue un fallo, ¿verdad?, de la Sala Constitucional, que finalmente polariza a la sociedad hondureña, e insisto, además, con todo el pasado, ya habría que ir un poco más a la historia de Honduras, el hecho de la reelección y anterior al periodo democrático de Honduras, el tema de la reelección era un tema que no se hablaba, ¿verdad? No se tocaba justamente por lo complejo de la institucionalidad y la fragilidad que eso conllevaba. De manera que sin duda existe una constitución política que no expresa lo que la ciudadanía hondureña al día de hoy necesita. Claro. Alberto, un actor
que no puede pasar, digamos, desapercibido en este análisis es el ejército, ¿verdad? ¿Cómo podemos describir el papel que desempeñan esas Fuerzas Armadas, no solo en función del golpe de Estado, sino también en función de poner en riesgo la democracia? ¿Y qué otros factores ustedes han logrado identificar desde el Estado de la región que ponen en riesgo las democracias? Bueno, el caso de Honduras no es excepcional. Lo que hemos visto en varios países de la región, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, es que durante los últimos años ha habido un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, no solo en términos del crecimiento de su planilla, ¿verdad? La cantidad de funcionarios que tienen estas Fuerzas Armadas, un crecimiento muy importante, entre un 30, un 40, un 50% incluso, acompañado de un crecimiento también importante en la cantidad de recursos que dedican los países al financiamiento de las Fuerzas Armadas y la compra de equipamiento militar. De hecho, de las compras realizadas por los ejércitos centroamericanos de armas a los Estados Unidos durante el periodo 2004-2016, un 75% de esas compras correspondieron a las compras realizadas por el Estado hondureño. Y como resultado de eso, vinculado también con el aumento en la planilla de las Fuerzas Armadas, el gasto militar de Honduras pasó de 9 a $41 por habitante. O sea, se cuadriplicó. De $9 a $41. A $41 por habitante en el periodo 2004-2016. Y digamos, como para establecer un contraste, la inversión en administración de justicia es alrededor de $11 por habitante. O sea, una cuarta parte de lo que se dedica al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y bueno, eso evidencia una priorización en términos de la asignación de los recursos públicos que claramente privilegia pues, la represión versus la institucionalidad que protege y defiende la población, sus derechos, libertades, etc. Entonces, esta es una situación, digamos, muy particular que si bien está presente en varios de los otros países centroamericanos, se ve con mucha claridad en Honduras. ¿Y cuáles son los riesgos de esto para la democracia? Tal vez para poder puntualizar sobre esos riesgos, vamos a ir a una pausa y regresamos con eso. Estamos acá en Sobre la Mesa a 10 años del golpe de Estado en Honduras. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema del golpe de Estado hace 10 años en Honduras. Antes de ir a una pausa, Alberto nos estaba explicando todo el tema de cómo ha aumentado, ¿verdad?, el porcentaje, ¿verdad?, o la cantidad de dinero que le dedica el gobierno hondureño al tema, digamos, del ejército. Y bueno, ¿y cuáles son los riesgos para la democracia, que era lo que había quedado pendiente? Pues los riesgos para la democracia en países como los nuestros es que no existen los mecanismos para garantizar la subordinación del poder militar al poder civil. Claro. Y eso pone en riesgo la vigencia, tutela y protección de libertades y derechos de la población, ¿verdad? Y no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de riesgos y amenazas que son tangibles y se pueden ver con mucha claridad en la cantidad de activistas de derechos humanos, de activistas ambientales, de periodistas que en varios de nuestros países y por supuesto, sobre todo en el caso de Honduras, sufren amenazas y en algunos casos han tenido que recurrir al estatus de refugiado, dejar su país o han sido asesinados como parte de su trabajo
como activistas. Sí, como el caso, digamos, tan sonado de Berta, ¿verdad? Cáceres. Y de otras personas Sí, claro. que están en situaciones similares ¿Cuán de diferente riesgo. es eso del resto de Centroamérica, Alberto? La cantidad de personas amenazadas, asesinadas Bueno, por Honduras activistas. es el país donde existen mayores denuncias o se han documentado mayor cantidad de casos, pero es algo que también existe en otros países. Por supuesto, en las situaciones actuales de Nicaragua es claro, Bueno, claro. digamos, que el problema se ha agudizado. Iván, algunos analistas hondureños, ¿verdad?, afirman que lo que ha sucedido en los últimos días, precisamente en Honduras, es muy parecido a lo que pasó hace 10 años, ¿verdad? Y que en realidad es una continuidad de un proceso ininterrumpido de consolidación del golpe de Estado, ¿verdad? Lo que siguen insistiendo es que si bien el golpe pasó hace 10 años, ¿verdad?, todo lo que viene pasando, todo lo que, ¿verdad?, las decisiones que el Estado hondureño toma, como las que ya nos estaba explicando Alberto, lo que hacen es más bien ir consolidando, ¿verdad?, ir perpetuando ese golpe. Sin duda, existen actores que buscan claramente tener digamos, un mayor poder, ¿verdad?, en Honduras y tratar de hacerlo para sí. Yo creo que así como Honduras y varios países, la fragilidad y la debilidad de la institucionalidad, como comentaba Alberto, es clara, y en ese sentido no solo ciudadanía, sino otros actores han tratado de buscar, ¿verdad?, inclusive por ahí los organismos internacionales, organizaciones que han buscado justamente generar algo de garantías, un poco más de transparencia y principalmente, que es el caso que puedo comentar, el tema de reformas electorales, ¿verdad?, propiamente, ya que por ejemplo, las oportunidades de diálogo son complejas porque no existen tampoco condiciones para llegar a un diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez hablar de que la situación del 2009 se sigue perpetuando, digamos que pensando en el ordenamiento de las relaciones de poder propiamente en Honduras, sí existen actores que buscan y que sugieren, además, claramente con el tema de la reelección, se sugieren que quieren buscar otro tipo de formas de incrustarse, ¿verdad?, en las raíces del Estado hondureño. No obstante, eso también da pie a la oportunidad de que hayan otros actores que quieran buscar un cambio. Eso sí, como comentaba Alberto, con garantías a libertades individuales sumamente pobres, ¿verdad? Claro, ¿y cómo se puede leer entonces la reelección de Juan Orlando Hernández en esta coyuntura, ¿verdad? Porque también hay como una gran crítica que no se podía dar la reelección, al final se da la reelección, hay más manifestaciones, además estamos hablando de un estado que es, digamos, las estadísticas son terribles, el 67.1% de la población vive en condiciones de pobreza, con la tasa de homicidios de 41.41 homicidios por cada 100.000, en este momento que bajó, ¿verdad? O sea, en todo esto que estabas explicando, además, esta reelección es un detonante importante, ¿o no? Sí, sin duda, claramente. Es decir, la reelección, pensando, bueno, obviamente hay que atarlo, ¿verdad?, Claro. a otros temas, pero la reelección llega a ser insisto, un punto de inflexión, ¿verdad? Es decir, era algo que no esperaba la ciudadanía, era algo que además que Honduras tenía muy claro que no tenía que volver a pasar, porque, bueno, históricamente hay antecedentes en el caso hondureño, y no se esperaba que a esas alturas del juego democrático, de la más o menos cierta estabilidad que mostraba Honduras, llegara a suceder. Quizás yo agregaría que evidencia un síntoma que se ha agudizado en el caso de Honduras más recientemente y que podemos reconocer también en otros países de la región, y es la creciente interferencia o cooptación del Poder Ejecutivo hacia otros poderes del Estado. O sea, una erosión de la independencia de poderes, que es un principio básico de cualquier democracia saludable, ¿verdad? Creo que la aprobación de la reelección en la Sala Constitucional de Honduras evidencia cierto tráfico de influencias que pone en riesgo esa independencia de poderes y que existen hechos que hacen ver con claridad pues una mayor hegemonía del Poder Ejecutivo y una mayor dominancia de ese Poder Ejecutivo hacia el resto de la institucionalidad en Honduras, pero también en otros países. Y bueno,
el claro ejemplo también hoy y más dramático quizás es Nicaragua, ¿verdad? Donde prácticamente hubo una cooptación de toda la institucionalidad, incluyendo el Consejo Supremo Electoral. Bueno, y le sumo a ello además el tema del organismo electoral, ¿verdad? La partidización propiamente de la cúpula del organismo electoral, el cual no genera las garantías para que entonces se pueda participar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y ahí sin duda es un tema que las reformas electorales tienen que apuntar, porque es claro que la neutralidad y la imparcialidad del órgano es vital, ¿verdad?, para poder tener elecciones procedimentales libres, transparentes. Bueno, y aunado a esto también está todo el tema de la libertad de prensa, y en ese sentido, según los datos del Estado de la región, ¿verdad?, con base en Reporteros Sin Fronteras, desde el 2009, Honduras es el país peor posicionado en el índice de libertad de prensa, ¿verdad?, que también la prensa tiene un papel importante, ¿verdad?, para denunciar, para poder estar, digamos, pendiente, ¿verdad? Y llamar a cuentas. Llamar a cuentas, efectivamente. ¿Cuál es la situación actual, Alberto? Pues ha habido un deterioro, mayor y se ha producido pues situaciones de acoso también de periodistas que de alguna manera han sido críticos frente a la gestión del Ejecutivo y a las reformas que se están proponiendo en Honduras. El periodista que en el bloque anterior citamos planteaba en un artículo en El País de España, ¿verdad?, que existe una cercanía de familias del poder con el narcotráfico, ¿verdad? Este señor Jaime Rosenthal, uno de los hombres más ricos de Honduras, murió en arresto domiciliario. Sus hijos están arrestados en Miami. El hermano de Juan Orlando Hernández está preso en Nueva York. ¿Puede considerarse Honduras un narcoestado o un estado fallido para ambos? Tal vez Alberto y Iván. Bueno, hablar de estado fallido es un poco fuerte, pero bueno, él lo plantea como desde ese lugar. Creo que se puede plantear como un Estado que cada vez menos cumple con los requisitos o las condiciones para llamarse un Estado democrático. Y esta debilidad ha sido histórica en Honduras y en el resto de la región. Se evidencia con mucha claridad, por ejemplo, en la presencia y control territorial del Estado, ¿verdad? Buena parte de Honduras, sobre todo en el litoral caribe, no hay una presencia clara del Estado y en esos territorios vive gente que no está recibiendo entonces los servicios básicos de salud, de educación, de seguridad que el Estado, por su capacidad de imperio, debería de estar proveyendo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una situación complicada que se ve agudizada por la debilidad financiera de los estados para lograr políticas públicas con amplia cobertura y de buena calidad, y la debilidad de esa capacidad del Estado de tener control en el territorio es, por ejemplo, las altas tasas de homicidios, sí, que evidencian que no es capaz esta institucionalidad de ni siquiera garantizarle el derecho a la vida de la población. Y es que tasas de homicidios como las que tiene Honduras, como las que tiene El Salvador, en alguna medida Guatemala, donde existen municipios, que si hacemos una mirada más en el territorio, municipios que tienen tasas superiores a 90, a 100 homicidios por 100.000 habitantes, bueno, ahí claramente el derecho a la vida no está garantizado, ¿verdad? Y eso evidencia con mucha claridad esa debilidad de los estados. Estamos hablando, Iván, sobre un estado fallido, un narcoestado, pero eso vamos a ir a la pausa para que usted también nos dé su opinión. Ya regresamos.
La tierra es la que nos da vida. Si no hay tierra, no tenemos vida. Y mayormente las campesinas pues vivimos del cultivo, de la cosecha que la tierra produce. Entonces la tierra es como el elemento fundamental para la vida de las familias campesinas. Debido a la represión que ha habido con el sector campesino, es donde surge el Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la UAM para defender los derechos a la tenencia de la tierra, en la cual nosotros hemos sido criminalizados mucho. Aquí estamos en las oficinas del observatorio, estamos en la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras. Estamos acá mostrando un poco de lo que es el trabajo que hacemos acá en un equipo de defensores y defensoras de derechos humanos de aquí del observatorio, que estamos para defender lo que es el derecho a la tierra, a la alimentación, a la salud, a la educación. Acá a mi lado pues tenemos un mapa donde están identificados aquí con estas figuritas. Acá se puede ver, son los lugares donde en ese tiempo estaba militarizado. Habían retenes en las entradas de los asentamientos campesinos. Por acá también lo que eran guardias de Miguel Facusé, de las empresas de la Corporación DINA. También tenemos por acá lo que son las personas que han sido desaparecidas, que han muerto por la lucha a la tierra. Muchos de estos asentamientos que por acá estaban marcados, ya hoy no existen, han sido desalojados. Es una de las carpetas que nosotros tenemos donde cada miembro del observatorio tiene asignados los casos y denuncias que nosotros tenemos. También tenemos casos de una muchacha que se llama Doris Escoto, que es hermana de un compañero campesino que desapareció en una de las fincas y que nosotros sí sospechamos que fue asesinado ahí, que lo enterraron en la finca, por eso no se ha encontrado el cuerpo. Podemos ver cómo este conflicto agrario del Bajo Aguán ha hecho que muchas familias o familiares emigren a otros países por la falta de tierra, porque no tenemos acceso a la tierra y las familias que están intentando recuperar están siendo criminalizadas, asesinadas. Tenemos un sinnúmero de archivos aquí, que son casos que tenemos pendientes. De estos 14 casos que presentamos hace un año, no ha habido un informe y tampoco han avanzado las investigaciones. Últimamente se nos está negando más bien la información y no nos permiten ya información para continuar nuestros monitoreos. El riesgo que nosotros también enfrentamos cuando estamos en un desalojo, porque a veces se hace hay enfrentamientos con armas y que nosotros a veces estamos en medio de esa situación. Cada 10 días hábiles nosotros estamos monitoreando no solo en la Unidad Especial de Muertes Violentas de la UAM, sino también en el Ministerio Público, juzgados. Dentro de nuestro trabajo tenemos también la toma de fotos, no solo de los desalojos, también en diferentes casos como las víctimas que son torturadas. Nosotros tomamos las fotos de las hematomas. Tenemos un informe de muertes violentas en el Aguán que presenta 123 muertes violentas y 6 desapariciones forzadas, que este informe está hecho a partir del 2008 hasta noviembre de 2013. Entonces, tenemos ahí, pero el año pasado, 2014, incrementaron otras violaciones a derechos humanos. Y decir que este es un observatorio netamente campesino, nosotros somos campesinos, tenemos una base campesina, estamos asentados en bases campesinas y que hacemos nuestro trabajo. No somos abogados, la mayor parte de las personas creen que somos abogados porque hacemos este trabajo, pero no se necesita de tener un título universitario para defender nuestros derechos. Y creo que es una lucha de nunca terminar y si nos toca morir en la defensa de nuestros territorios, en la defensa
de nuestros derechos y de los derechos de los campesinos y de los derechos de nuestros hijos y los derechos de la población en general, la población hondureña, pues nos tocará ese destino, pero no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo de Defensoría de Derechos Humanos. Iván, además con la contextualización de este documental, ¿verdad?, costarricense, Casa en Tierra Ajena, que nos facilitó la UNED, ¿estamos hablando de un narcoestado, de un estado fallido? Estamos hablando de un estado ausente, ¿verdad? Y creo que con la cápsula queda bastante claro cómo han faltado un estado que esté claro en los temas de salud, de educación, de infraestructura, básicamente de atender a poblaciones vulnerables en Honduras, y que claramente eso sirve como un caldo de cultivo perfecto para actividades ilegales y para acciones de diferentes grupos que terminan aprovechándose de la población, ¿verdad? Costa Rica ha sido, ¿verdad?, bastante eficiente en condenar la situación de Nicaragua, la situación de Venezuela, pero en casos como los que suceden en Honduras, pareciera que no somos tan eficientes en condenar, digamos, actos de violencia. No está en la agenda mediática, no está en la agenda política. ¿Cómo podemos explicar esto, Iván? Y después tal vez Alberto. Bueno, ya esos creo que son asuntos que tienen que ver más propiamente, ¿verdad?, con la posición de los países en relación a situaciones internas. Yo creo que quizás hablar de condenas, yo prefiero hablar de buscar soluciones reales en donde eventualmente se pueda apoyar. Ahora bien, en el tema propiamente que nos tiene acá, sí, digamos, hay que observar que existen falencias muy claras después del golpe, inclusive con temas de seguridad social, ¿verdad?, que se comentó en la cápsula, y cómo eso viene a afectar muchísimo a las condiciones que existen actualmente en Honduras. Yo no sé, en este caso prefiero creer que existe una posición costarricense, digamos, muy clara, muy general, a buscar, sí, mejores condiciones democráticas, sí, condiciones de paz, y bueno, serán quizás otros actores los que deberían tener ya no un pronunciamiento, sino una acción directa sobre lo que pasa en Honduras. Alberto, efectivamente, porque es que, ¿verdad?, ¿cómo podríamos explicar en alguna medida esa ausencia de información de lo que sucede en Honduras, en nuestro país? Y bueno, y cerrar un poco también con los datos que ustedes tienen, como hacia dónde va el Estado hondureño. Bueno, la cobertura mediática, lamentablemente, de Centroamérica en nuestros principales noticieros es muy débil o del todo casi ausente, y esto realmente se expresa también en la prioridad que tiene la región en nuestra agenda política, ¿verdad? No solo la agenda de las relaciones exteriores, sino también la agenda de los partidos políticos, la agenda de las fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa. Y parte mucho de la falta de conciencia de que en realidad nuestra situación como país y las oportunidades y riesgos para nuestro desarrollo cada vez más están vinculados con lo que sucede fuera de nuestras fronteras, en nuestro entorno inmediato, el entorno regional y más allá, ¿verdad? Y las posibilidades de países pequeños como los nuestros de incidir en esas dinámicas, muchas de ellas globales, es muy limitado, nula. La posibilidad de tener algún nivel de incidencia está determinada por ejemplo, la posibilidad de que actuemos de manera coordinada y conjunta con el resto de los países centroamericanos. Y creo que este es un reto. La situación de Nicaragua evidencia con claridad que mirar hacia otro lado en relación con los problemas que acogen
en este momento y afectan los países centroamericanos no es necesariamente una salida adecuada, porque finalmente nos termina impactando los flujos de población migrante y refugiada hacia Costa Rica desde Nicaragua, la situación que se dio con la logística y el libre tránsito de mercaderías en la región, evidencian con claridad eso. Así que yo creo que deberíamos de estar mucho más atentos desde la institucionalidad y desde la política a lo que sucede en el resto de Centroamérica, no solo para mitigar los riesgos y para una alerta y una intervención temprana que evite situaciones de crisis, sino también para aprovechar las oportunidades que como región pudiéramos tener si decidimos actuar de manera conjunta, sobre todo para aprovechar oportunidades que actuando por separado cada uno de los países difícilmente podríamos sacarle provecho. Según los datos que tiene el Estado de la región, ¿en qué situación está Honduras? ¿Hacia dónde va, digamos, su sistema democrático? Bueno, tenemos en este momento en proceso la actualización de nuestras bases de datos, de información sobre todos los países. Estamos iniciando la preparación de un nuevo informe del Estado de la región, pero lo que vemos es sí una agudización en el proceso de deterioro institucional del país y crecientes niveles de descontento y malestar ciudadano, tanto como consecuencia de la coyuntura político-electoral que permitió la reelección de Juan Orlando Hernández, como de las reformas que este nuevo mandato el presidente ha tratado de impulsar. Para concluir, Iván, 3 elementos que debemos darle seguimiento para entender qué es lo que está pasando y cómo evoluciona la situación en Honduras. A tomar en consideración reforma electoral, que Sí. en efecto después de la última elección la Organización de Estados Americanos, que es el tema que conozco mejor, hizo recomendaciones, da seguimiento y estuvo dando apoyo. Hay que observar sin duda el tema de derechos humanos, respeto a garantías individuales, respeto a las libertades propiamente de esa ciudadanía. Y creo que uno tercero sería propiamente ya mucho más estructural, es el fortalecimiento de una institucionalidad precaria en todo sentido, inclusive citando a Alberto, en el asunto de la mezcla entre los poderes. Claro. ¿Algo? Sí. La situación no podríamos tener el panorama completo si no decimos algo sobre la migración. Sí. Este éxodo masivo de población en Honduras realmente yo creo que es evidencia clara de un abandono que la gente siente en su cotidianidad por parte de la institucionalidad, por parte del sistema político, que no está dando respuestas claro. adecuadas a sus necesidades y sus expectativas. Los riesgos a los cuales se expone esta población al emprender los viajes son muy altos. Y una persona no va a asumir esos riesgos con personas mayores, con su esposa, con sus hijos, si no es en una situación ya extrema de desencanto, desesperanza, que realmente no ve otra alternativa para mejorar sus condiciones de vida y bienestar que simplemente dejar abandonado lo que conoce, su familia y sus bienes, y aventurarse a algo claro. desconocido que probablemente sepa que está plagado también de dificultades y riesgos. De dificultades y hasta la vida pueden perder. No, muchísimas gracias, Alberto, Iván, por estar acá en Sobre la Mesa analizando los 10 años del golpe en Honduras. A ustedes en sus casas también agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y les invitamos la próxima semana acá a Sobre la Mesa.